A ver, lo mejor que me pudo haber pasado a mí es salirme de Tepatepec. O sea, con todo respeto, Sí. lo digo, en una vida de violencia, en una vida de abuso, en una vida de pobreza. O sea, a lo mejor en ese momento yo era feliz porque no tenía otro punto de comparación. Pero claro que lo mejor que nos puede pasar a miles de mujeres es tener independencia económica. Sí. O sea, qué mala onda, y aquí voy a hablar de algo, o sea, pobre de mi madre, que nunca pudo dejar de vivir esas golpizas, porque no tenía la autosuficiencia económica. ¿Golpizas, Xochitl? ¿Golpizas? Ah, no, golpizas. ¿Golpizas? Golpizas. Golpizas horribles. O sea, violentas. ¿Tu madre vive? No, murió. No. ¿Cómo se llamaba? Berta. Como tú. Como yo, sí. No. No, una cosa, bueno, golpizas a nosotros, los niños. Golpizas brutales, o sea. ¿Tu padre? Sí, claro. A nosotros, a mi madre, alcoholismo. O sea, dices, claro que voy a aspirar, y yo mi único sueño era irme de ahí. O sea, yo no quería quedarme el resto. Sí. Me lo dijo mi madre. Tú no te puedes ir de aquí. Aquí nacimos y aquí ¿No te puedes ir? Me dijo, aquí nacimos y aquí nos tenemos que morir. Y yo volteé y le dije, mamá, te vas a morir tú aquí, pero yo no me voy a morir aquí. Yo no me voy a casar con un hombre como este. Yo no voy a vivir en pobreza el resto de mi vida. Y eso fue lo que me llevó a venir a Iztapalapa, a un cuarto de azotea. Ahí arranqué. ¿A qué edad? A los 16 años. 16, ¿todavía eras menor de edad? ¿Tu madre todavía vivía? Mi madre vivía, mi padre vivía, y yo dije, ahí muere. ¿Tus hermanos, tus hermanas? Allá estaban todos. ¿Cuántos son? Éramos 7 y vivimos 5. Allá te mueres de una diarrea. O sea, la verdad. O sea, eran tiempos duros en el Valle del Mezquital. Pero lo que te quiero decir es, claro que tenemos derecho a aspirar a dejar de tener una vida de violencia. Sí. Y las mujeres que me estén viendo, yo les diría, no se conformen a vivir con un inmoral que las maltrata psicológicamente o que las maltrata físicamente y que las acaba matando. A ver, cuando yo llego... miedo, o sea, entiendo porque... Pues claro, ¿tú crees que yo no tuve miedo de llegar a la central camionera y no conocer a nadie? Sí. Y llegar a trabajar de telefonista y vivir en Iztapalapa y llegar a las 11 de la noche de la universidad con todos los riesgos del mundo. Claro que nos da miedo, pero claro que... O el miedo de que las mate el agresor, ¿no? O la que generalmente pues si es la pareja. Pero es que si se queda las va a matar. El padre, es que si se queda las va a matar. O sea, nada más estoy pensando un poco de esta impotencia que se siente cuando hay un agresor que te avasalla, ¿no? Y que dices, ¿cómo salir de esta? Porque además es un círculo vicioso en donde vas siendo aplastada y te sientes aplastada. Ah, no. Y menos. No. Entonces, ¿en qué momento tomas aire para decir? Pidan ayuda. Ahora, yo les voy a decir, hoy tenemos mucho más instrumentos que antes. ¿Tú qué hacías? O sea, ¿qué le decías a tu madre? Yo corría. A ver, yo corrí, me trepaba a la mora y de güey me pegaban. O sea, me hicieron una. ¿Ah, sí? La segunda... ¿Eras muy chiquita? Era chiquita, tenía 4 o 5 años, pero la siguiente yo lo veía venir y a correr. Yo le decía a mis hermanos, corran. No, corran. O sea, corran, ¿no? Y te voy a contar una que hoy, que Salmerón se puso tan de moda. A ver, a mí mi maestro de cálculo diferencial integral en primer semestre de la carrera me tocó las piernas. O sea, a ver, esto es muy común. Hace 40 años no sabías a quién decírselo. Pues hoy las mujeres lo siguen guardando en silencio y el presidente dice, denuncien. Pues qué fácil es cuando tu agresor es un hombre tan poderoso que el propio presidente de la República lo defiende. Entonces tenemos que hacer políticas públicas de creerle a las mujeres que denuncian, a las mujeres que dicen, ¿por qué le tendrían que inventar una cosa así a Salmerón? Por supuesto que lo hizo. Y qué bueno que la canciller de Panamá tuvo los ovarios para decirle, aquí no viene un acosador. Y no lo vamos a hacer embajador. Sí. Xochitl, cuando estabas pequeñita, ¿en qué? O sea, tú eras muy buena estudiante. Sí. Muy abusada. ¿Qué hablaban? Pues mira, ya se habla en ñañú. Mi papá, mi mamá es mestiza y mi papá es indígena, por lo tanto la lengua de mi mamá pues es el español, ¿no? ¿Te hablaba en español? Mi mamá en español. Mi abuela materna hablaba el ñañú.
O sea, era como una mezcla de ambas lenguas. ¿Y tú? Pues yo hablaba más que ahora, le entendía más. Ajá, ajá. Pues lo dejas de hablar, realmente sí me puedo pronunciar frases y eso, pero no tengo una lengua fluida. ¿Tu abuela era cercana a ustedes o no? Vivió muy poco tiempo. Murió cuando yo tenía como 5 años y yo estaba mucho con ella. Sí. Por eso yo tenía 2 opciones. Una, ser mestiza o ser ñañú. Y yo decidí tomar ser ñañú por mi abuela, que era una enorme mujer. Ah, sí. Mi abuela paterna. Sí. Eras muy chiquita. ¿Y te acuerdas de ella? Me acuerdo perfecto de ella. ¿Y por qué? ¿En qué sentido era como gran mujer? Pues porque primero era una mujer fuerte y eso me gustaba, que metía al abuelo en cintura. Tengo una foto de mis abuelos paternos, que es de las pocas fotos que tengo yo de niña. Y la verdad es que yo sentí una admiración por mi abuela materna desde niña, y murió, y a mí me dio mucha tristeza que se muriera, porque me enseñaba muchas cosas, ¿sabes? Me enseñaba muchas cosas, me enseñaba a cómo crear los pollos, cómo darle comer a los puercos, cómo echar tortillas, y eso lo recuerdo perfecto de niña. ¿Y te gustaba? ¿Por qué decides hacer como otra cosa, romper moldes y venirte hacia acá? Bueno, nos acabas de decir por la violencia, que tú dijiste yo aquí no, y la pobreza también. La pobreza. Te dice que yo vendía gelatinas. Yo era la que iba a vender las gelatinas en el mercado antes de ir a la escuela. ¿Tú las hacía tu mamá? Las hacíamos en la noche, mi mamá y yo. Y es una anécdota muy padre porque teníamos una olla de peltre. Y con la cuchara del peltre, no sé si has visto, se hace como... Sí. Y entonces mi papá nos gritaba, porque estábamos en el mismo cuarto, ya dejen sus chingadas gelatinas, ni que se fueran a comprar su casa en las lomas de Chapultepec. ¿Ah, sí? Así me decía. Entonces, las lomas de Chapultepec, cuando yo llego a la ciudad, lo primero que quiero conocer son las lomas de Chapultepec. A ver cómo está la cosa. Porque esa frase me la repitieron todas las noches. ¿De veras? O sea, como que papá decía, o sea, a ver... mi papá sí sabía que las lomas de Chapultepec era algo importante, y a mí se me volvió una aspiración vivir en las lomas de Chapultepec. ¿De veras? Sí. Creo que al presidente le voy a caer mal, pero llegué a las lomas de Chapultepec a vivir. Y dijiste, porque fue como retar a mi papá. Y cuando llegaste, eso te iba a decir, llegaste y ¿qué dijiste? Ándele. No, y se lo dijiste. Se lo dije. Y mi mamá se lo dijo. Ah, sí. Ya ves, mi hija me compró una casa. O sea, fue como... ¿Tú llegaste a comprarle a tu mamá? O sí. sea, tu madre vivió en las lomas de Chapultepec, sí, claro. ¿Y los dos o solo tu mamá? ¿O los cómo dos estuvo? Vivieron conmigo al final de su vida. Ah, sí. Sí, pero me acuerdo primero perfecto. Tu mamá, o sea, tú No, los dos. No, los dos vinieron. Siempre. Y mi mamá, cuando le dije, a ver, vamos a ir a que conozcas tu casa de las lomas de Chapultepec, fue como para mi mamá también una reivindicación. Pero sobre todo es como, después ya no vivía ahí, y después ya me compré un depa más sencillo y todo, pero era como que mi papá me retaba. Como que él decía, o sea, como que los papás se encargan de quitarle a los hijos sus aspiraciones, ¿no? Tú no vas a poder hacer eso, ¿no? O sea, y cuando ya me vengo y estudio ingeniera, y me vuelvo una extraordinaria ingeniera, y ando por todo el mundo, y creo mi propia empresa de tecnología, y me hago empresaria del año, o sea, como que era, y después ya pongo una fundación para ayudar a niños indígenas, que me parece mucho más interesante emplear el dinero en eso. O sea, yo realmente me dije, qué hueva dedicar mi talento a hacer dinero. Sí. O sea, así me lo planteé. Sí. En 95. Y decido crear la Fundación Porvenir. Y llegué a tener a 100,000 niños indígenas en un programa de nutrición. Oye, Xochitl, ¿y a tu madre nunca quisiste como rescatarla de esa violencia cotidiana? De decir, no te vienes, pero tú. Sin mi padre, no sé. No fue posible. No, a ver, mi padre ya estaba muy enfermo y la seguía insultando y gritando, y medio yo lo controlaba. O sea, mi papá sí me llegó a tener miedo a mí. Yo creo que mi papá... llegó un momento en que dijo pues esta manda, ¿no? Esta manda.
Sí, se acabó el macho alfa. Sí, y sí hubo reglas del juego en la casa que hicieron que mi madre tuviera una mejor calidad de vida. Y creo que su calidad de vida empieza cuando a mí me empieza a ir bien. Y me empezó a ir muy bien rápido. Al tercer semestre de la carrera, yo ya era analista programadora en el INEGI. Y de ganar 2,000 pesos, empecé a ganar 45,000 pesos. Este juego. Y entonces le mandaba lana a mi mamá, le compraba despensa, le ayudaste a su casa, mejoraron su casa allá. Mejoramos nuestra casa allá. ¿Seguían viviendo en donde? Nunca habíamos vivido en casa, siempre habíamos vivido arrimados. Y cuando a mi hermana y a mí, a las dos, nos empieza a ir bien, les compramos casa a mis papás. Sí, fuimos las mujeres. Sí. ¿Con quién vivían? ¿Con familiares? Pues familiares, cuartos rentados, con el abuelo. ¿Pero en el mismo pueblo siempre? En diferentes lugares del pueblo. Sí, del pueblo. Ahí. ¿Y ahí mismo compran sus casas? Se muere mi abuelo y se reparte la herencia y le compramos a tíos que ya no vivían en el pueblo. Y entonces nos quedamos con un tramo de la casa donde ya por lo menos, hasta la fecha la tengo yo para mí, esa casa. Y todo el Tepa se pregunta por qué no me he hecho una casa de 3 pisos, con vidrios y con... Sí, así de... Es suficiente para mí la casa del abuelo, es suficiente. ¿Y con tu padre, él vive? Murió, antes que mi madre, sí. ¿Antes? ¿Saldaste ahí algo de este sentimiento que tenías con él? No. Es muy complicado lo que voy a decir. A ver. Yo tuve que resolver no querer a mi papá. Dijiste, ¿para qué me hago guaje? No lo quiero. Y yo creo que eso con mis hermanos es difícil. Pero ¿cómo vas a querer a un hombre que te golpea, pero que sobre todo golpea a tu madre? O sea, acabé respetándolo, acabé haciendo las paces con él. ¿Perdonándolo? Sí, yo creo que nunca lo odié. Siempre lo respeté. Pero no sentía ese amor como el que sentía por mi madre. O sea, no, por mi madre era una devoción. Por mi padre pues, era entre miedo y respeto, pero no sentía ese cariño. Entonces un día, pues ya con mi terapeuta, me dijo, pues acepta que no lo quieres, o sea, y déjate de estar atormentando. Pues sí, es cierto. O sea, y los padres tienen que saber que pues hay hijos que no los quieren y que no tenemos la obligación de quererlos porque son nuestros padres. Si son padres mala onda, pues se van a cosechar mala onda, ¿no? Entonces, pues ya. ¿Y con tu madre? No, fue una simbiosis así. ¿Ella y tú? Uf. Más que con tus hermanos, tu hermana. No, mi madre y yo fuimos... ¿Uña y mugre? O sea, de seres humanos que se querían... Yo creo nunca haberme peleado con mi madre, ni haber discutido. O sea, era una cosa de cariño, de amor. O sea, y me acuerdo que cuando yo decido dejar de trabajar para concursar por una beca, tengo que renunciar porque duraba 3 meses el concurso de la beca en la UNAM. Y le escribo a mi mamá que pues no voy a tener ni para comer. ¿Cómo se las ingeniaba para mandarme 200 pesos en un giro? No sé. Pero me llegaban que era como lo mínimo para comer.